Bienvenidos a una más de nuestras reuniones de entre semana Vida y Ministerio Cristianos. Nos da gusto verlos nuevamente. Para iniciar con nuestra reunión, vamos a hacerlo cantando una canción a Jehová. Les invitamos a los que les sea posible ponerse de pie para cantar con gozo a Jehová y de esta manera preparar nuestra mente y nuestro corazón. La canción que estaremos cantando tiene como tema: el Espíritu Santo es un regalo de Dios, y usted la puede encontrar en el número 104. Siéntase cómodo, vamos a dar inicio con nuestra reunión. ¿Y qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a estar analizando el día de hoy? Bueno, estaremos analizando puntos muy importantes que sin duda nos ayudarán a ser mejores cristianos. En Tesoros de la Biblia vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios entra en operación en el Pentecostés del año 33 de la era común, y así permite que haya más variedad de personas dentro de la congregación e incluso que haya unidad. Por eso ahí estaremos analizando el tema: se derrama Espíritu Santo sobre la congregación cristiana. No perdamos detalle de esto. Por otro lado, ¿sabe usted por qué se le llama a Jesús el agente principal de la vida? ¿Por qué recibe él este título? Bueno, ahí en Perlas Escondidas estaremos encontrando esa respuesta. Además, también tendremos otra pregunta a la cual se le dará respuesta muy interesante. Esta tiene que ver con el discurso que se estará presentando de 6 minutos, y la pregunta es: ¿por qué Judas fue reemplazado, pero los apóstoles que murieron fieles no? Bueno, preste mucha atención a las respuestas que se estarán dando. Por otro lado, al tocar una puerta, ¿le ha salido alguien que habla otro idioma? ¿Le ha pasado eso? ¿Qué podemos hacer en tal situación? Bueno, también en la sección Nuestra Vida Cristiana estaremos analizando un video, el cual también nos ayudará a estar preparados si en una ocasión de estas puede suceder. Así es de que hay que prestar mucha atención. Por eso, para dar inicio con nuestra reunión, vamos a escuchar el tema: se derrama Espíritu Santo sobre la congregación cristiana. Nuestro hermano Samuel Trejo estará desarrollando este tema. Les voy a invitar, hermanos, a que pongamos mucha atención. Vamos a ver un video
para que nos demos la idea de lo que es el libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos entonces a ponerlo y ponemos mucha atención, por favor. Información sobre el libro de Hechos de Apóstoles. El evangelista Lucas también escribió el libro de Hechos. Los capítulos 1 a 12 se centran en la obra del apóstol Pedro, y los capítulos 13 a 28 en el ministerio del apóstol Pablo. Lucas vivió algunos de los sucesos que narra porque acompañó a Pablo en varios de sus viajes. Hechos contiene un relato detallado de los comienzos de la congregación cristiana y de su rápido crecimiento. El relato es una continuación del Evangelio de Lucas. El libro abarca unos 28 años. Comienza en el 33, relatando la ascensión de Jesús al cielo, y termina en el 61, cuando Pablo está en Roma bajo arresto domiciliario esperando el resultado de su apelación a César. El Evangelio de Lucas y Hechos de Apóstoles se escribieron con pocos años de diferencia, y ambos iban dirigidos a la misma persona, Teófilo. ¿Lo sabía? Cuando Lucas escribió su Evangelio, se dirigió a Teófilo con el título Excelentísimo, tal vez porque era un funcionario importante. Sin embargo, cuando se dirige a él en Hechos, no usa ese título, lo que podría indicar que Teófilo ya era un cristiano maduro. Hechos de Apóstoles tiene 28 capítulos. En el capítulo 1, Jesús les dice a sus discípulos que serán testigos de él hasta la parte más lejana de la tierra. Y luego, asciende al cielo. El capítulo 2 menciona que 10 días después, en el Pentecostés del 33, se derrama Espíritu Santo sobre unos 120 discípulos. Más tarde, ese mismo día, se bautizan unas 3,000 personas. Los capítulos 3 a 9 relatan cómo los discípulos empiezan a predicar con entusiasmo y a hacer milagros. A pesar de sufrir una feroz oposición, siguen predicando con valor el mensaje de Cristo. De hecho, Esteban, uno de los primeros cristianos, es asesinado por su fe. Un hombre llamado Saulo presencia la ejecución y la apoya. Sin embargo, poco después Jesús se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, y a raíz de eso, se hace cristiano, y más tarde llega a ser conocido como el apóstol Pablo. En los capítulos 10 y 11, los discípulos disfrutan de un período de paz. Jehová usa al apóstol Pedro para predicar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Durante este período de expansión, se acuña el término cristianos para identificar a los discípulos de Cristo. En el capítulo 12, estalla de nuevo la persecución. Herodes manda matar al apóstol Santiago y encarcela a Pedro, que después es liberado por un ángel. Los capítulos 13 a 21 narran los 3 emocionantes viajes misionales de Pablo, desde aproximadamente el año 47 hasta el 56. En su primer viaje misional, Pablo visita Chipre y algunos lugares de Asia Menor. En el segundo, vuelve a Asia Menor y luego va a Macedonia y a Grecia. Su tercer viaje dura unos 4 años y termina en Jerusalén. Durante su segundo y tercer viaje, Pablo escribe 6 cartas bajo inspiración. Según el relato de Hechos, se calcula que viajó unos 16,000 kilómetros, unas 10,000 millas. En el capítulo 21, Pablo es arrestado injustamente en Jerusalén. Los capítulos 22 a 26 narran lo que dijo en su defensa. Comparece ante Félix, el gobernador de Judea, ante su sucesor Festo y ante el rey Herodes Agripa II. Durante su defensa, Pablo apela a César, la máxima autoridad romana de la época.
Los capítulos 27 y 28 narran su difícil viaje a Roma y el naufragio que sufrió. Al final del relato, Pablo está en Roma, bajo arresto domiciliario, a la espera de juicio. A pesar de estar preso, sigue predicando a todos los que van a verlo. Cuando lea Hechos de Apóstoles, fíjese en cómo el Espíritu Santo ayudó a los primeros cristianos, en cómo predicaron con valor a pesar de la feroz persecución, y en cómo defendieron por medios legales su derecho a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Bien, ahora les voy a invitar, hermanos, a que hacemos su traducción, por favor. Vamos a ver este libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo número 2 vamos a leer de ellos primeramente del versículo 1 al 4 y vamos a poner atención sobre el suceso. Dice aquí: ahora bien, mientras estaba en progreso el día, o sea, era temprano por la mañana, dice, de la fiesta del Pentecostés del año 33. Todos se hallaban juntos en el mismo lugar. ¿Quiénes eran estos todos? Bueno, si usted va al versículo número 5, ahí nos podemos enterar de quiénes eran. Dice: sucedía que moraban en Jerusalén judíos varones reverentes de toda nación de las que hay bajo el cielo. Bueno, ahora entonces nos dice que de repente ocurrió desde el cielo un ruido, exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados, y lenguas como de fuego se les hicieron visibles y fueron distribuidas alrededor, y una se sentó sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, pues entonces aquí podemos nosotros ver, hermanos, que los judíos que estaban en Jerusalén durante el año del Pentecostés del 33 venían de otros países también, y esto cumplía con lo que era la ley mosaica, o sea, ellos cumplían con ella. Es probable que hubieran vivido ahí siempre en el extranjero, pero también es posible que fueran descendientes de judíos exiliados, o quizás eran prosélitos en la fe judía. Así que su forma de hablar y su aspecto físico quizás se parecía más a los de los extranjeros que a los judíos. Mire, usted puede verlo ahí en su guía, por favor, si es tan amable. Vamos a ver ahí lo que se representa, hermanos. Aquí en la página número 3 podemos ver cómo ahí en el televisor nos van a poner esta imagen donde se puede ver que había diferentes personas, ¿verdad? Por eso, aunque ellos conocían de las cosas de Jehová, pues como ya observamos, pues se reunieron ahí en el Pentecostés sobre esta fiesta, ¿verdad? Ahora, cuando ellos acudieron a ver qué estaba pasando ahí sobre la brisa tempestuosa y fuerte, fueron a ver qué había. Entonces ahí el apóstol Pedro tuvo la necesidad de explicarles sobre lo que estaba pasando. Entonces la pregunta es: ¿qué sucedió después de esa explicación? Mire, le voy a pedir de favor que vaya usted a este mismo capítulo, el 2, pero veamos los versículos 37 y 38, donde dice lo siguiente: ahora bien, cuando aquellos oyeron esto, se sintieron heridos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán la dádiva gratuita del Espíritu Santo. Y podemos por separado ver el 41, donde nos dice: por lo tanto, los que abrazaron la palabra de buena gana fueron bautizados, y en aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas. Así es de que tuvo efecto lo que les explicó aquí el apóstol Pedro. Cuando se bautizaron estos que procedían de distintas naciones, la congregación se hizo muy variada y esto ayudó mucho. Y a pesar de las diferencias que existían,
asistían constantemente y de común acuerdo al templo, como lo menciona el versículo número 46. Pero tenemos dos preguntas que nosotros podemos hacernos y contestarlas posiblemente después en casa. ¿Cómo puede usted mostrar interés sincero en las personas de su territorio que son de otros países? O la siguiente pregunta: ¿cómo puede usted mostrar interés sincero en los hermanos de su congregación que son de otros países? Bueno, esto lo podemos resolver en casa. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Trejo, por el desarrollo de esta intervención y también la explicación y el video que hemos analizado. Ahora vamos a continuar a responder la siguiente pregunta: ¿por qué se le llama a Jesús el agente principal de la vida? En Busquemos Perlas Escondidas, nuestro hermano Víctor Figueroa dará la respuesta. Para comenzar con esta sección, vamos a pedirle a alguien del auditorio que lea Hechos capítulo 3, versículo 15, por favor. Hermana Elsa Mendoza, por favor. Que mataron al agente principal de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos, del cual hecho nosotros somos testigos. Gracias, hermana Elsa. La pregunta que vamos a realizar en relación a este texto: ¿por qué se le llama a Jesús el agente principal de la vida? Hermana Alma Bolaños, por favor. Porque por bondad de Jehová se permitió que Cristo Jesús tuviera un papel esencial de intermediario o mediador, como dice Efesios 1:7, para que así podamos tener todos una vida eterna, permitiendo que sus seguidores ungidos estén en unión con Él y nosotros tengamos la esperanza de ser sus súbditos durante ese reinado de 1000 años y llegar a la perfección y entonces llegar a ser llamados hijos de Dios y vivir para siempre. Excelente respuesta. Hermana María José Mesa, por favor. Y algo interesante es que este título únicamente se menciona 4 veces en la Biblia, y las 4 veces que se mencionan señalan que Jesús es el camino a la salvación y asimismo nos enseña cómo tener una adoración verdadera. El vocablo griego significa guía principal y eso es lo que realmente Jesús fue. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Algún comentario extra? La hermana Irene Frías, por favor. Sí, para eso tenía que pagar el precio más importante de todos los tiempos, la sangre derramada de Jesucristo, que hizo posible que la descendencia de Adán y Eva tuvieran la liberación del pecado y la muerte. Muy bien, eso era necesario. La hermana Antonieta, por favor. Entonces, una vez que nuestro Señor Jesucristo murió y ascendió a los cielos, toda autoridad le fue dada en los cielos, incluso también sobre la tierra, mostrando así que Él encabeza un gobierno de dominio universal, dando la oportunidad a que haya súbditos con vida tanto en los cielos como en la tierra misma. Muy bien, pues queda contestada la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor, y para hacer esto vamos a solicitar también del auditorio un lector, por favor. Vamos a pedirle que nos lea, hermanita Katie, por favor. Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvense para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová. Muchísimas gracias. Ahora, esta pregunta es: ¿qué nos enseña este versículo sobre el perdón de Jehová? Hermano Eric Espinosa, por favor. Las palabras sean borrados proviene de un verbo griego que significa limpiar o quitar frotando. Y en esos tiempos, a fin de apuntar los datos, tenían a su alcance una placa de madera que solía ir recubierta con cera. Pero gracias a que la tinta que poseían estaba compuesta de una mezcla de carbón, goma y agua, eso permitía borrar las letras con una esponja húmeda. De esta manera, Jehová nos ilustra de una manera sencilla cómo es que Él perdona nuestros pecados, ya que para Jehová, si nos arrepentimos de corazón, simple y sencillamente es borrón y cuenta nueva. Excelente. Hermana Sandra Decano, ¿quiere complementar, por favor? Así es que este texto nos enseña que Jehová se complace en perdonar el error. Además, como Él ve lo que hay en el corazón,
su perdón no se basa en mero sentimentalismo, sino que se basa en que Él reconoce cuando un pecador está de verdad arrepentido. Cuando éste así lo hace, entonces Él puede disfrutar de tiempos de refrigerio de parte de Jehová. Muy bien. Hermano Ricardo Robles, por favor. Pues con todo lo considerado o analizado, Jehová Dios es un juez compasivo. Jehová Dios es un juez amoroso. Nuestra condición refleja que a Jehová lo necesitamos y nos ha puesto un medio que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues bendito sea Jehová Dios por esta provisión de ser perdonador de nuestros pecados. Excelente, hermano. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Sí, en Hechos 1:24, cuando Pedro está junto con los demás discípulos tratando de decir a quién se va a escoger como reemplazo de Judas, en el versículo 24 se le llama ahí a Jehová el que lee los corazones. Y aunque en otros contextos, como en Hechos 15:8, comúnmente se decía Dios que lee los corazones, aquí dice que para los judíos de aquella que hablaban hebreo era fácil o era común el que cuando se dirigieran a Jehová usaban su nombre. Pero qué bonita cualidad es que Jehová no se guía por las apariencias o por... Sin duda, aunque aprecia los esfuerzos que hacemos y las acciones que realizamos, lo que más valora es nuestro corazón espiritual y lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Muy bien. Hermana Lorena Arriola, por favor. Sí, el ejemplo de los primeros cristianos en Hechos 2:46 nos menciona cómo ellos mostraron gran generosidad, lo que me enseña a mí que debo de ver cada asignación como una oportunidad de demostrar mi anhelo de alabar a Jehová, de convivir con mis hermanos, ser hospitalaria y mostrar sinceridad de corazón. Muy bien. Hermano Israel Villaseñor, por favor. Sí, en Hechos 1:5 al 8, ¿verdad? Se habla acerca de cuando se les menciona a los discípulos que ellos ahora ya serían bautizados con Espíritu Santo, es decir, recibirían ahora una labor más especial. Pero me enseña de Jehová que cuando Él te da algo que hacer, algo que Él desea que tú realices, siempre te va a dar lo que necesitas. Dice que en su debido momento el Espíritu Santo le sería derramado a ellos. En el caso de nosotros podemos confiar en que así siempre será. Jehová, cuando nos pide algo, siempre nos dará lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? Hermana Irene Frías, vamos a último comentario. Sí, en Hechos 1:4 ahí se menciona el poder de Jehová. Cuando nuestro Señor Jesucristo, al ver reunido a sus discípulos, a sus apóstoles, les dijo que esperaran, que no se dispersaran. Sin en cambio, estaban a punto de ver un momento más dramático de toda la historia. Dice que solo quedaba tiempo para una pregunta y una respuesta. Y era que si se estaba restaurando el reino del cielo, el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo que no les pertenecía a ese tiempo. Pero sin en cambio, dice, Jehová les va a mandar un ayudante. Y ellos dice que después de 1 semana y media recibieron ese ayudante. Era de la predicación. Y sin en cambio ahora tenemos el gran privilegio de sí poder ver que por toda la tierra se está predicando y la mayoría de las personas saben de Jehová. Gracias, hermano. Y la última pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Ingrid de Limón, por favor. Sí, en el capítulo 3, versículo 6, podemos ver las palabras de Pedro a un cojo. Cuando lo ve y ve que él está pidiendo dinero, le dice, plata y oro no poseo, pero lo que tengo es lo que te doy. Estas palabras me hacen recordar que debemos sentirnos orgullosos de que nuestra labor es mucho más valiosa y significativa que la que otras religiones presumen, pues ellos creen que ayudan a la gente al darles comida o hacer obras de caridad, pero nosotros, al igual que Pablo, con nuestra labor de predicar, les damos la maravillosa oportunidad de que aprendan de Jehová y Jesucristo y se beneficien de algo mucho mejor, cero sufrimiento y vida eterna en el nuevo reino que vendrá. Muchas gracias. Agradecemos su participación.
Muchas gracias, Víctor, por esta consideración. Vamos a pasar ahora a la lectura de la Biblia. Vamos a ver ahí en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 21, cómo se desarrolló esta cuestión de que se derramó el Espíritu Santo. Vamos a escuchar a nuestro hermano Manuel Velázquez. Ahora bien, mientras estaba en progreso el día de la fiesta del Pentecostés, todos se hallaban juntos en el mismo lugar. Y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados. Y lenguas como de fuego se les hicieron visibles, y fueron distribuidas en derredor, y una se asentó sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. Sucedía que moraban en Jerusalén judíos, varones reverentes de toda nación de las que hay bajo el cielo, de modo que, cuando este sonido ocurrió, la multitud se juntó y se azoraron, porque cada uno los oía hablar en su propio lenguaje. En verdad, estaban pasmados y empezaron a admirarse y a decir: pues miren, todos estos que están hablando son galileos, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo es que oímos cada uno de nosotros nuestro propio lenguaje en que nacimos? Partos y medos y elamitas y los habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia y de Ponto y del distrito de Asia y de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las partes de Libia que está hacia Cirene, y residentes temporales procedentes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y los oímos hablar en nuestras lenguas acerca de las cosas magníficas de Dios. Sí, todos estaban pasmados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué querrá decir esto? Sin embargo, otros se mofaban de ellos y decían: están llenos de vino dulce. Pero Pedro se puso de pie con los 11, y levantó la voz y les hizo esta expresión: varones de Judea, y todos ustedes los que son habitantes de Jerusalén, séales conocido esto, y presten oído a mis dichos. Estos, de hecho, no están borrachos, como suponen ustedes, pero pues es la hora tercera del día. Por el contrario, esto es lo que se dijo por medio del profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones y sus viejos soñarán sueños, y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré algo de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y daré portentos presagiosos en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre y fuego y neblina de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna sangre, antes que llegue el grande e ilustre día de Jehová, y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Muchas gracias, hermano Manuel, por esta lectura que nos ha desarrollado. Queremos hacer hincapié a la lección en la cual estaba trabajando, que es la número 4. Ahí, si todos traen su libro, por favor, dirija su atención a la página 93. Ahí habla acerca de la fluidez. ¿Qué implica esto? ¿Qué hay que hacer? Dice ahí el recuadro: leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. La persona que se expresa con fluidez no entrecorta las palabras ni las pronuncia con una lentitud exasperante. Tampoco tropieza en la pronunciación ni titubea, como si no supiera qué decir. Aquí nos ayuda a entender un poco a qué se debe la falta de fluidez. Ahí en el párrafo número 2, por lo menos menciona 7 campos en los cuales podemos tener carencia para ser fluidos. Uno de ellos pudiera ser la falta de preparación, dice ahí. Entonces, cuando nosotros no nos preparamos, no tenemos fluidez. En este caso vimos que hubo preparación. Queremos felicitarlo, hermano Velázquez, y al finalizar le daremos algún consejo. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente sección: seamos mejores maestros. Y en esta vamos a ver la primera conversación. Vamos a invitar a nuestro hermano Jaciel Larios y a su ayudante Francisco Martínez. Ellos estarán
dando la primera conversación. Buenas tardes, mi nombre es Jaciel Arios. ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisco. De manera muy breve hemos tenido la oportunidad de platicar con varios de sus vecinos sobre un asunto por el cual todos hemos pasado en algún momento: la pérdida de un ser querido. Cuando pasamos esta situación difícil, ¿dónde o con quién cree usted que podamos encontrar verdadero consuelo mientras estamos de duelo? Pues yo pienso que con mi familia o con mis amigos. Sí, muy cierto. La familia y los verdaderos amigos van a estar a nuestro lado cuando pasemos situaciones como esta, situaciones difíciles. Pero ¿hay alguien más que está dispuesto, sin importar la hora o el día, a estar a nuestro lado y consolarnos? Me gustaría mostrarte de quién estoy hablando. Mira, te voy a leer un texto. Es la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Nota de quién estamos hablando y cómo lo describe la Biblia. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación o mientras estemos pasando por circunstancias difíciles. El Dios de todo consuelo, ¿notaste? ¿De quién estamos hablando? Sí, de Dios. Muy bien. Y fíjate que una de las maneras que utiliza Dios para consolarnos es dándonos respuesta a preguntas que nos hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, ¿en qué estado se encuentran los muertos? ¿Tú qué opinas? Pues no sé, no sabría decirte. No te preocupes. ¿Te parece que la siguiente semana, como a esta hora, pase y demos respuesta a estas preguntas? Sí, me gustaría. Ok, te veo aquí la siguiente semana. Sí, aquí te espero. Muy bien, pues también agradecemos a nuestros hermanos por esta demostración que hemos visto y también queremos comentar un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la predicación y nuestra manera de enseñar. Ahí en la página 111 del libro Benefíciese habla de la modulación. Es muy importante esto. Ahí en la página 112, fíjese lo que dice el último párrafo. Esto es muy importante que todos lo sepamos. Dice ahí: la variedad en el ritmo no se logra aumentando y aminorando la velocidad a intervalos fijos. De esa forma se resta atractivo a la información en vez de realzarla. Los cambios de ritmo deben estar en consonancia con lo que se dice, con los sentimientos que se desea comunicar y con el objetivo. Entonces, aquí podemos ver lo que implica la modulación, ¿verdad? Tiene que salir de nuestro sentimiento, lo que queremos transmitir. En este caso queremos agradecer a Jaciel por habernos dado esta demostración y al finalizar también te daremos alguna sugerencia con respecto a esto. Muchas gracias. Ahora pues vamos a ver la continuación de esta demostración que acabamos de ver. Para esto vamos a ver el video de la primera revisita. Preste mucha atención. Hola Jenny, soy Linda. Nos alegramos mucho de volver a verla. Yo también me alegro mucho. El otro día quedamos en responderle esta pregunta: ¿qué nos sucede realmente al morir? ¿Usted qué diría? La verdad, no lo sé. Algunos dicen que vamos al cielo y otros que nos reencarnamos en otro ser vivo. Es cierto, la gente cree cosas muy diferentes, pero ¿le han mostrado alguna vez lo que dice la Biblia sobre ese tema? No, creo que no. Pues es posible que le sorprenda. Fíjese en lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 10. Susana, ¿lo podrías leer, por favor? Claro, con mucho gusto. Dice: los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol o en la tumba, el lugar a donde vas. Gracias. De modo que en la tumba no hay trabajo ni proyectos. ¿Qué nos enseña eso sobre los muertos? Dice que no tienen conciencia de nada. Exacto. Entonces, debemos pensar que nuestros seres queridos que han muerto
Quizás están sufriendo por sus pecados. No, porque están inconscientes. Eso es. Pero la muerte no tiene por qué ser el fin de todo. La Biblia dice que quienes han muerto podrán disfrutar de un futuro maravilloso. La próxima vez le mostraremos qué dice la Biblia sobre eso. Muy bien, las espero. Correcto, pues después de haber visto esta presentación, ¿qué le pareció? ¿Qué le gustaría poner en práctica el día de mañana? Hermana Verónica Martínez. A mí me llamó la atención de que después de que la persona dio opciones sobre lo que la gente cree, la hermana le hizo ver lo que dice la Biblia. Con eso podemos mostrarle que independientemente de las diferentes creencias, la verdad ahí la puede encontrar. Muy bien. Hermana Kesia de Rojas. Sí, a mí me llamó la atención que no fue directamente a leerle el texto, sino que le creó expectación al decirle que va a aprender algo interesante, algo diferente a lo que ella sabe. Muy bien, ese es un punto muy importante. Hermana Leonor Velázquez. También después de leerle el texto bíblico me llamó la atención que le dijo que si, perdón, antes de leerle el texto bíblico me llamó la atención que le preguntó si ya antes le había mostrado con la Biblia las creencias que ella había tenido. Es correcto, fue directa, ¿verdad? Hermana Olivia de Llanos. Una vez que le leyó el texto y que le hizo resaltar que los muertos no tienen conciencia de nada, que ya no había proyectos, ella muy animada le dice, pero no es el fin de todo, la muerte no es el final. Y entonces ya la deja con la expectativa para contestarle qué sigue para los seres humanos. Correcto. Hermano Ricardo Robles. O sea que ahorita ya podemos darnos cuenta el propósito de nuestra conversación, hablar de la condición de los muertos. Y es muy importante entender, fuera tecnicismo, sino más bien analizar bien cómo vamos a explicar el asunto de esta nueva conversación que tenemos para estos 2 meses. Correcto. Fue sin duda muy interesante, ¿no? La manera en que ella planteó las cosas. Entonces eso es lo que nos enseña. De hecho, si se fijaron, ella le hizo la pregunta y de inmediato se introdujo a su opinión. Ella no habló, no sé si se dieron cuenta de eso. Ella no habló más, simplemente hizo la pregunta y se fue directo. ¿Cuál es su opinión? Ella no se adelantó a decir, es que algunos piensan esto, otros piensan esto, otro no. Entonces ahí sí la dejó expresar lo que ella sentía, ¿verdad? Entonces sin duda tenemos mucho para poner en práctica en esta semana. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Esta tiene que ver con el discurso. Preste atención al tema que se estará desarrollando. ¿Por qué Judas fue reemplazado, pero los apóstoles que murieron fieles no? Vamos a escuchar a nuestro hermano Leonardo Llanos Lozano. ¿Sabe usted lo que significa el concepto defección? ¿A qué personaje bíblico podríamos aplicarle este adjetivo? Si investigamos esta palabra, encontraremos que da a entender la acción de abandonar una causa, traicionar o ser infiel. Debido a su defección o traición a Jesús, Judas Iscariote fue rechazado como apóstol y perdió la maravillosa oportunidad de estar en el reino de los cielos al lado de Jesucristo. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Se quedarían solo los 11 apóstoles fieles o buscarían a alguien para suplir el lugar de Judas? Debido a la defección de Judas Iscariote, que murió infiel, solo quedaron 11 apóstoles. Y durante los 40 días que pasaron entre la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos, él no designó a ningún sustituto. En el transcurso de los 10 días entre su ascensión y el Pentecostés, los apóstoles consideraron necesario llenar la vacante dejada por Judas, no debido a que murió, sino por su inicua defección. ¿Cómo lo indicó el apóstol Pedro? Vemos sus palabras directamente de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, los versículos 20 a 22. En esta ocasión, Pedro se levanta y le habla a una muchedumbre de hermanos. Veamos lo que dijo.
porque está escrito en el libro de los Salmos: quede desolado su alojamiento y no haya morador en él, y su puesto de superintendencia tome lo otro. Por lo tanto, es necesario que de los varones que se reunieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando con su bautismo por Juan y hasta el día en que él fue recibido arriba de entre nosotros, uno de estos hombres llega a ser testigo con nosotros de su resurrección. Lo que dice Pedro muestra que la persona que ocupara la posición de apóstol de Jesucristo debería cumplir con dos requisitos. El primero es haber estado familiarizado personalmente con él, y el segundo es haber sido un testigo ocular de sus obras, sus milagros y en particular de su resurrección. Ahora bien, analizando el panorama, puede entenderse que con el tiempo la sucesión apostólica llegaría a ser imposible. Sin embargo, unos días anteriores al Pentecostés había hombres que satisfacían los requisitos ya mencionados, y a dos de estos se les presentó como candidatos aptos para reemplazar al infiel Judas. ¿Qué es lo que pasaría? Estos dos hombres eran Barsabás y Matías. De modo que entonces echaron suertes para seleccionar al discípulo. Veamos nuevamente directamente de la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, pero ahora los versículos 23 a 26. ¿Ya lo tiene? Dice así: de modo que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron y dijeron: tú, oh Jehová, que conoce los corazones de todos, designa cuál de estos dos hombres has escogido, para que tome el lugar de este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para ir a su propio lugar. De modo que echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y él fue contado junto con los 11 apóstoles. Como leímos, el resultado refleja la decisión de Dios al respecto. Se seleccionó a Matías. Las pruebas de que él fue nombrado apóstol se mencionan, por ejemplo, en Hechos 6, 1 a 2, donde se le incluye entre los 12 que decidieron sobre el problema de los discípulos de habla griega. Pablo también lo incluye entre los 12 cuando en 1 de Corintios 15, 4 a 8 habla de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Con esta decisión, al llegar al Pentecostés, ya había 12 fundamentos apostólicos sobre los cuales podía basarse el Israel espiritual que entonces se formó. Cabe resaltar que cuando los apóstoles murieron, no hubo o tuvo la necesidad de reemplazarlos, porque estos murieron fieles. De este pasaje podemos extraer una lección muy valiosa, que debemos apreciar los privilegios que tenemos dentro de la congregación. No importando la posición que tengamos, debemos tenerlos en alta estima. ¿Por qué? Porque es un servicio sagrado que le damos a Dios. Si valoramos nuestra herencia espiritual, tendremos bendiciones ahora y en el futuro. Esto nos motiva a ser leales y amar a Jehová, y no dejar que las tentaciones como la avaricia, la codicia o el deseo de poder nos hagan fallar como el infiel Judas. Por lo tanto, hermanos, luchemos por ser fieles como los apóstoles hasta el final. Muy bien, pues queremos agradecer a Leonardo también por esta buena explicación que nos acaba de dar con respecto a esta pregunta. Sin duda ahora sabemos por qué tuvo que ser reemplazado. Muy bien, queremos también mencionarte en la lección que estabas trabajando, en la lección número 10, que tiene que ver con entusiasmo. Esto es muy importante, dice ahí el recuadro, ¿qué implica? Expresarse con viveza o intensidad de sentimiento por estar completamente convencido del valor de lo que se dice. ¿Cómo podemos lograrlo? Es muy importante entonces que nosotros nos preparemos bien con la información para que podamos de esta manera desarrollarlo, que estemos realmente convencidos de lo que estamos diciendo, y eso va a hacer que el entusiasmo brote fácilmente. Queremos agradecerte, Leo, muy bien por tu participación, y al final te daremos alguna sugerencia. De esta manera hemos terminado esta sección de nuestra reunión. Ahora vamos a continuar con la siguiente, nuestra vida cristiana.
Para ello les invitamos a los que les sea posible ponerse de pie para entonar una canción a Jehová. Esta tiene como tema: recíbanse con gusto unos a otros. Usted puede encontrarla en la canción 85. Muy bien, pues vamos a dar inicio con esta sección y vamos a ver cómo o qué podemos hacer en caso de que una persona salga a la puerta y hable otro idioma. Vamos a ver el tema: trabajemos en equipo al predicar en un territorio multilingüe. Nuestro hermano Ricardo Robles dará esta parte. Hoy, ahorita que estamos analizando el libro de los Hechos, vemos detalles que este libro nos presenta. Por ejemplo, una predicación no centrada a un idioma, a un lenguaje, sino una predicación que abarcaría muchas lenguas. La predicación se llevaría en todas las naciones, bajo todas las lenguas, en fin, cubrir la tierra del mensaje de la verdad. Y fíjese, hoy por todo el mundo es más frecuente que usted y yo encontremos de casa en casa a personas de diferentes lenguas. Es una diversidad grande de lenguas, ¿verdad? Encontramos de habla inglesa, francés, totonaco, en fin, lenguas y diferentes dialectos, pero hay que llevar el mensaje de buenas nuevas. ¿Qué vamos a hacer? Mire, si usted predica informalmente, pues puede abordar a cualquier persona y a lo mejor no es de nuestra lengua, español. Tenemos que buscar la manera de hablarle. Si usted está en la predicación pública, puede llegar a alguien en otro idioma y preguntarle de algo en relación a las publicaciones o a su lengua. Tenemos que hablar con él. Pero ¿qué hay de casa en casa? Pues también, ¿verdad? Imagínese que toca y sale alguien que es de otra lengua. Pues también tengo que ver qué hago para hablarle, ¿verdad? Sin embargo, hermanos,
todo tiene un orden, no puntos de vista personales. Tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos dirigir por el arreglo teocrático. Jehová Dios nos ha puesto arreglos bien interesantes. A veces no entendemos cómo, y luego cuando nos ponemos o profundizamos un poquito más, encontramos razones muy lógicas, muy lógicas. Mire, por ejemplo, le voy a poner un caso. Hay un folleto que se predicó o que se usaba en la predicación, que a veces se usa en la predicación. Este folleto habla de buenas nuevas a personas de diferentes lenguajes. ¿Se acuerda de ese folletito? Y tiene diferentes presentaciones, pero búsquelo en su kit de enseñanza. No está. Búsquelo en el índice de publicaciones de actualidad y no lo va a encontrar. Y uno dice, pues, ¿por qué si es tan necesario? Bueno, pues tenemos otros puntos interesantes, pero como decíamos antes, trabajar en un territorio multilingüe requiere pensar cómo dar mejor el mensaje de buenas nuevas. Pero mire, para esto vamos a poner mucha atención a un video. Y después de esto vamos a analizar algunos asuntitos con relación a nuestro ministerio en la última página, en nuestro guía de actividades. Estoy hablando de hace muchos años, en nuestra guía de actividades en la última página, ¿verdad? Bien, prestémosle atención al video y después hacemos algunas preguntas de análisis para todos. Hoy estamos hablando de algo que puede afectarnos a todos, la muerte de un ser querido. ¿Dónde cree usted que pueden encontrar ayuda quienes están de duelo? No hablo español, inglés. Ah, inglés. Hello, my name is Sarah. What is your name? Mary. ¿Tienes algún video descargado en inglés? Sí, aquí está. Today, there is more information available than ever before. Bible with you. You can fill in the online request form on jw.org, or you can speak to any of Jehovah's Witnesses about our free home Bible study program. Este es el sitio de internet que menciona el video. Thank you. ¿Esta casa estaba en el territorio? Porque sé que la congregación de habla inglesa también predica a menudo en esta zona. Pues en la tarjeta del territorio no dice que tengamos que saltarnos ninguna casa de esta calle, así que está en nuestro territorio. Entonces la congregación de habla inglesa quizás no tenga esta dirección. Sí, por eso traté de predicarle. Creo que hablaré con el superintendente de servicio por si hay que pasar esta dirección al territorio de la congregación de habla inglesa y quitarla del nuestro. Muy bien. Entonces, hermanos, viendo el tema, y vamos a analizar nuestra página última, ¿verdad? ¿Cómo pueden las personas responder mejor al mensaje del Rey? A ver. Hermano Rojas, por favor. Sí, se pudo notar que es cuando se habla en su idioma materno. Tal como se pudo observar en el video, la persona reaccionó de mejor manera porque las hermanas iban bien preparadas. Muy bien. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Hermano Figueroa, por favor. Como analizábamos en la lectura de esta semana, Jehová mismo sabe que las personas tienen que escuchar el mensaje en su lengua materna, porque hizo que los apóstoles del primer siglo hablaran de manera maravillosa las lenguas de las personas que estaban de prosélitos visitando Jerusalén. Muy bien. ¿Algo más que pudiéramos comentar al respecto? A ver, hermana Berenice Villaseñor, por favor. Sí, aunque era probable que ellos tenían un lenguaje en común,
como el hebreo o el griego, en realidad dice ahí en el versículo 8 que ellos se maravillan cuando los escuchan porque dicen, ¿cómo es que hablan el idioma con el que nacimos? Los seres humanos tenemos este idioma materno o la lengua de nuestro corazón, que es la que nos suele llegar más, y a las personas cuando conocen a Jehová con el idioma que ellos les llega más al corazón, es más probable que los motive a cambiar. Entonces, nos damos cuenta de la importancia de la lengua, o del mensaje en la lengua materna. Fíjese, se derramó Espíritu Santo y se llevó el mensaje a toda la tierra en ese tiempo. Pero había una intención en particular, en que prendiera el mensaje del reino por medio de que lo entendieran bien, con claridad. Y por eso se derramó el Espíritu Santo, para facultar. Pero eso fue en aquel tiempo. Ahora ya no se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora se opera el Espíritu Santo, es decir, opera el Espíritu Santo, pero aquí, hermanos, podemos ver hoy cómo encontramos los territorios, cómo vemos los territorios. ¿Qué encuentra usted en los territorios? En su territorio. Hermano Israel, por favor. Sí, pues la realidad es que es muy fácil encontrar personas que constantemente se están mudando, ¿verdad? Muchas de estas pues son extranjeras o personas que son del mismo país pero que hablan distintos idiomas. Entonces, algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta es qué hacer, ¿verdad? Porque al final ellas necesitan, aunque no quieran, necesitan, pero ¿cómo van a poder entender, verdad, sin alguien que les hable adecuadamente? Por eso es tan importante que no pasemos por alto los detalles de cuándo encontramos a personas en estas circunstancias. Muy bien, ¿verdad? En el video, pues habla en inglés. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí o de los que están aquí pueden responder cuando se pide el nombre y responder brevemente. Pero ¿qué hay de la lengua náhuatl? ¿O qué hay de tzotzil, cental, man? Tantos lenguajes que existen, ¿verdad? Aquí los hay. Aquí los hay. En nuestro territorio los hay. Dese una vuelta el domingo en el mercado y encuentra así los lenguajes. Entonces es muy importante, hermanos, que sepamos qué vamos a hacer. Algo que quisiera yo destacar, hermanos, ¿qué hizo la hermana? A ver, hermana Leonor, por favor. Pues ella traía ya descargado un video, en este caso en el idioma inglés. Es más práctico el inglés, pero usted se va a encontrar a alguien de inglés. ¿Quién sabe, verdad? Pues tiene que traer en su dispositivo todos los lenguajes descargados. ¿Será posible? Pues sí, a mí me da miedo sacar mi celular a veces. Ahora, ¿qué se puede hacer? A ver, hermana Millán, por favor. Pues no debemos de perder la oportunidad de predicarles. En el territorio hay muchas personas que hablan otomí o mazateco. Ajá. Y cuando los encontramos, pues sí entienden el español, pero es bueno predicarles y tomar sus datos y por qué no pasárselos a los hermanos de mazateco. Muy bien. Majo, por favor. Y vemos cómo inmediatamente la hermana lo remitió al sitio con la tarjeta de presentación. Si quizás no tenemos descargado el video en su idioma, en el sitio sí lo va a encontrar. Muy bien. Mire, ¿la usa? ¿La usa? A ver, levanten la mano los que la usan. Eso, casi todos. Todos la usamos, ¿verdad? Pero notaron ustedes un puntito, yo les dije que había que usar el folleto o que el folleto ya no lo encuentra. ¿Por qué ya no lo encontramos? ¿Por qué ya no encontramos el folleto? Hermana María José, por favor. Porque ya contamos con el sitio que cuenta con más de 900 idiomas. Ándele, ¿verdad? Si no tiene internet, no se preocupe. El punto es, como dice aquí, no perder el contacto. Israel, por favor. Sí, además tenemos una ayuda muy especial que supera por mucho la ayuda del folleto, que es la aplicación JW Language. Esta aplicación, si nosotros ya ubicamos qué personas nos encontramos con más frecuencia en el territorio, podemos de una manera muy sencilla, por lo menos, aprender a saludarles, aunque no sepamos hablar su idioma,
pero a veces un saludo permite que les dejemos la tarjeta de contacto. Perfecto, hermanos. Ahora, miren, vamos a ver 3 puntos importantes. Los tiene ahí en su guía, ¿verdad? Primero, es muy importante estos 3 puntos porque es el orden teocrático, es el arreglo, hermano. Primero es la ¿qué? Son 3 puntos, a ver, 3 puntitos. Uno es la comunicación, el segundo es la colaboración y el tercero, la preparación, ¿verdad? En relación a la comunicación, Proverbios 15:22 dice, ¿recuerdan qué dice Proverbios 15:22? A ver, ¿alguien se acuerda? Hermana Llanos, por favor. Resultan frustrados los planes donde no hay habla confidencial, pero en la multitud de consejeros hay logro. ¿Cómo lo aplicaríamos en este tema que estamos considerando? ¿Cómo lo analizaríamos en este tema que estamos considerando? A ver, hermana Verónica, por favor. Cuando hay comunicación entre los superintendentes de servicio, tanto de la congregación a la cual pertenece el territorio, como a los hermanos de otros idiomas, cuando se ponen de acuerdo en cómo van a abarcar el territorio según la persona lo que hable. Muy bien. Y la directriz está en el libro Organizados, página 93, párrafo 37. Nos llevaría mucho tiempo hablar de esto, ¿verdad? Pero ahí está. Segundo, la colaboración. Se cita Efesios 4:16. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice Efesios 4:16? Hermana Antonieta, por favor. Se menciona que todo el cuerpo está unido armoniosamente si se le hace cooperar mediante toda coyuntura que da lo que se necesita conforme al funcionamiento de cada miembro respectivo en la medida de vida. Contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es decir, si nosotros encontramos a una persona en el territorio que habla cierto idioma y ella presta atención a nuestro mensaje, lo prudente sería que la contactáramos con la persona indicada para que le ayudara a su crecimiento espiritual. Perfecto, hermano. Tercer punto, preparación. Preparación. ¿Qué dice el texto? El corazón del justo medita para responder. ¿Por qué? Si usted se encuentra a una persona en el territorio que habla otro idioma, ¿qué va a hacer? Hermana Silvia, por favor. Debemos tener un plan de acción. Eso podría ser descargar la aplicación JW Language o también podría ser descargar algunos videos de los que ya sepamos que podemos encontrar en el territorio. Así es que, hermanos, no va a ser difícil hablar con personas de otras lenguas, ¿verdad? Prestemos mucha atención a las guías que nos da el esclavo fiel. Muy bien, pues queremos agradecer a nuestro hermano Ricardo Robles por habernos explicado qué es lo que tenemos que hacer en caso de que salga alguien que hable otro idioma. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio bíblico de la congregación y para ello vamos a invitar a nuestro hermano Israel Villaseñor con el desarrollo de este. Abra por favor su libro, Jesús, la verdad, el camino, en el capítulo número 43. Vamos a dirigirnos particularmente al tema que vamos a tratar, o al título que vamos a tratar en esta ocasión, que es Jesús usa comparaciones para enseñar verdades sobre el reino. Lo puede encontrar ahí en la página 106 de su libro. ¿Cuál es el propósito de este capítulo en general? Bueno, el propósito de este capítulo, según lo menciona el primer punto que está ahí, es que Jesús habla del reino mediante comparaciones. ¿Qué clase de comparaciones fueron estas? ¿De qué provecho nos es a nosotros analizarlas? ¿Y cómo podemos nosotros imitar el ejemplo de Jesús? Eso es lo que vamos a ver durante todo el capítulo, pero en esta ocasión solamente vamos a centrar nuestra atención en los primeros 7 párrafos. Y en estos primeros 7 párrafos vamos a analizar algunos detalles muy interesantes. No vamos a ver las lecciones, ¿verdad?, en concreto de las comparaciones que Jesucristo utilizó, pero sí vamos a centrarnos en la esencia de estas, ¿verdad? Cómo es que Jesucristo era un excelente maestro y cómo podemos imitarlo. Por eso, ¿qué le parece si entramos en materia y leemos estos párrafos? Vamos a invitar a nuestro hermano Francisco Cruz con la lectura de los mismos. Seguramente Jesús está en Capernaum cuando reprende a los fariseos. Más tarde, ese mismo día,
sale de la casa donde se encuentra y se dirige al cercano mar de Galilea. Al llegar allí, las multitudes se reúnen a su alrededor. Él se sube a una barca, la aleja un poco de la orilla y empieza a enseñarles sobre el reino de los cielos. Lo hace usando parábolas o comparaciones sobre cosas que la mayoría de la gente conoce bien, para que les sea más fácil entender distintas verdades sobre el reino. El primer ejemplo que les pone es el de un hombre que está sembrando. Algunas semillas caen a lo largo del camino y los pájaros se las comen. Otras caen en terreno rocoso, donde hay poca tierra. Al brotar las plantas, estas no pueden echar raíces profundas, de modo que cuando sale el sol se queman y se marchitan. Otras semillas caen entre los espinos y, cuando las plantas brotan, estos las ahogan. Por fin, algunas semillas caen en la tierra buena y producen unas 100 veces más de lo que se sembró, otras 60 y otras 30. Jesús les pone otro ejemplo y les dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semillas en la tierra. En este caso, las semillas crecen por sí solas, sea que el hombre que esté durmiendo o despierto, aunque él no sabe exactamente cómo. Y las plantas que brotan producen grano, que luego él cosecha. A continuación, Jesús les pone un tercer ejemplo relacionado con la siembra. Les habla de un hombre que echa en su campo buena semilla. Pero mientras todos duermen, un enemigo siembra mala hierba entre el trigo. Los esclavos del hombre le preguntan si quiere que arranquen la mala hierba, pero le responde: no sea que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo y la guarden en mi granero. Muchos de los que están escuchando a Jesús saben lo que es trabajar en el campo, así que Él les menciona algo más que conocen bien: el diminuto grano de mostaza. Les dice que se convierte en un árbol tan grande que hasta los pájaros vienen a refugiarse entre sus ramas. Respecto a esta semilla, Jesús les explica: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Con este ejemplo, no les está dando una lección sobre plantas, más bien les está explicando que algo muy pequeño puede crecer muchísimo y convertirse en algo muy grande. Luego, Jesús les habla de un proceso que muchos también conocen para explicarles algo acerca del reino de los cielos. Compara el reino a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 grandes medidas de harina. Aunque la levadura no se ve a simple vista, se extiende por toda la masa y la hace crecer. Produce un crecimiento y grandes cambios que no se ven enseguida. Después de darles estos 5 ejemplos, Jesús despide a la gente y regresa a la casa donde se está quedando. Entonces, los discípulos acuden a Él porque quieren saber qué es lo que ha querido decir. Muchas gracias, hermano Francisco. Apreciamos mucho tu apoyo con esta lectura. Ahora, hermanos, vamos a entrar en materia. Queremos hacer 2 preguntas. En el caso de la primera pregunta, dice lo siguiente: ¿cuándo y dónde pone Jesús estos ejemplos? Hermana de Rojas, Kesia, por favor. Sí, lo hace después de haber reprendido a los fariseos en Capernaum. Se dirige ahora al mar cercano de Galilea. Entonces ahí se reúnen las multitudes y él se sube a una barca, se aleja un poquito de ella y empieza a enseñarles. Muy bien, ya tenemos el lugar. Grábese bien esa escena. Tal como aparece en la imagen al principio del libro o del capítulo, ¿ya pudo visualizar a Jesucristo en ese lugar? Ahorita vamos a analizar por qué razón ese lugar era especial. Muy bien, pero grábese esa imagen. Ahora la siguiente pregunta: ¿cuáles son los 5 primeros ejemplos que menciona Jesús? ¿Y qué les parece si nos ayudan a comentar de uno por uno? ¿Quién puede ayudarnos con el primero? Solo los ejemplos, ¿verdad? Nada más. Hermana María Luisa Bolaños, por favor. El primer ejemplo es el de un hombre que está sembrando.
Muy bien, excelente. Claro, ¿verdad? El ejemplo. El segundo. Hermana Esther Argüello, por favor. Las semillas, bueno, el ejemplo es que ponen el día de un hombre que está sembrando algunas semillas que caen a lo largo del camino y los pájaros se las comen, otras caen en terreno rocoso, donde hay poca tierra, y al brotar las plantas, estas no pueden echar raíces, ni porque no hay profundidad. Y la otra es a las semillas que caen entre los espinos, y cuando la planta brota, las ahogan. Muy bien. Así es, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Entonces, la segunda parte de la ilustración es que las semillas, ¿por dónde caen? ¿En algún lugar específico? No, ¿verdad? Entonces, no están en ningún lugar específico, solamente caen en el camino. Muy bien. La tercera ilustración o el tercer ejemplo, hermana Pilar, por favor. El tercer ejemplo está relacionado con la siembra. Les habla de un hombre que echa en su campo buena semilla y de otro que cuando todos duermen, un enemigo siembra mala hierba entre el trigo. Así es, ¿verdad? Muy bien. Un malvado llega y siembra eso, ¿verdad? Perfecto, ese es el tercer ejemplo. Ahora, en el caso del cuarto ya dejamos el tema del sembrar. Ahora, ¿de qué Jesucristo empezó a hablar? Hermana de Trejo, por favor. Sí, hermano, que el reino lo compara con un grano de mostaza. Dice que un hombre tomó y lo sembró, un pequeñito grano de mostaza. Muy bien, excelente. Y ahora el último ejemplo, ¿de qué situación familiar estaba hablando Jesucristo? Hermano Luna, por favor, Reinaldo. Sí habla del ejemplo de la levadura, que una mujer tomó y lo mezcla con harina. Exacto, muy bien. Ya tenemos los 5 ejemplos. Miren, ¿qué les parece si le damos un repaso al relato? Y ahorita empezamos a hablar sobre estos ejemplos y las cuestiones prácticas. ¿Les parece bien? Por eso vamos a dirigir nuestra atención a lo que dice solamente el Evangelio de Marcos. Vamos en esta ocasión a leer solo lo que dice el Evangelio de Marcos, el capítulo número 4, de los versículos 1 al 9. ¿Okay? Y vamos a prestar mucha atención a la lectura a cargo de nuestros hermanos. Y de nuevo comenzó a enseñar a la orilla del mar, y una muchedumbre muy grande se reunió cerca de él, de modo que él subió a una barca y se sentó más allá en el mar. Pero toda la muchedumbre a la orilla del mar estaba en la ribera, de modo que se puso a enseñarles muchas cosas con ilustraciones, y les decía en su enseñanza: Escuchen, miren, el sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, parte de la semilla cayó a lo largo del camino, y las aves vinieron y se lo comieron, y otra parte cayó sobre el pedregal, donde por supuesto no tenía mucha tierra, y brotó inmediatamente, pero por no tener profundidad de tierra, mas cuando salió el sol se chamuscó, y por no tener raíz se marchitó. Y otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Mas otras cayeron sobre la tierra excelente, y creciendo y aumentando, empezaron a dar fruto, y llevaban de a 30, y de a 60, y de a 100 por uno. Entonces agregó la palabra: El que tiene oídos para escuchar, escuche. Muchas gracias, hermanos, apreciamos mucho esa lectura tan vívida. Ahora, ya que hemos oído la lectura, notan que cuando Jesucristo empezó, pues no dio ninguna explicación, ¿verdad? Solo enseñó o habló de las puras ilustraciones. Pero vamos a centrarnos en el escenario, ¿verdad? Vamos a retomar el tema de cuando Jesucristo se alejó en una barca. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe usted? Es muy interesante ese dato. Hermana María Luisa de Bolaños, por favor. Sí, para que su voz resonara y lo escucharan perfectamente todo el auditorio. Muy bien. ¿Sabe usted cómo funciona eso? Porque no en todos lados es posible. Y es curioso que en ese lugar específicamente haya sido posible, porque note que al principio del versículo 1 dice cuántas personas se acercaron. ¿Nota usted? Hermana de Llanos.
Dice que era una muchedumbre muy grande. Muy bien. ¿De cuántas personas podríamos imaginarnos que era esa muchedumbre? A ver, un cálculo aproximado. Hermana de Villaseñor. Aproximadamente 3,000 personas. Podría ser. Bueno, fíjense, la revista de 1988 del 15 de junio, en las páginas 24 al 26, precisamente habla de cómo pudieron oír a Jesús las muchedumbres. ¿Alguna vez hemos tenido la oportunidad de analizar este pequeño detalle? Bueno, es interesante, pero si la hemos visto, ahí habla acerca de la función que en aquel lugar de Capernaum tenían las ensenadas, es decir, una zona de mar, donde era básicamente pues una zona un tanto redonda, que permitía que el agua en ese lugar pues no solamente fuera tranquila, sino una elevación ligera que tenía en un ángulo hacia arriba, ¿verdad?, de la orilla del mar hacia, por así decirlo, hacia la carretera, tenía un efecto muy particular. ¿Sabe usted cómo funcionaba esto? Si quiere comentar, puede hacerlo, ¿verdad? Hermana Bersabé de Robles. Y este lugar se escucha porque hay una acústica. Por la forma en que está hecho, se escucha la voz lejos o cercas, como si estuviese ahí, cerquitas. Exacto. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hermano Víctor Figueroa. Sí, la inclinación que tiene la voz humana normalmente tiende a salir en dirección hacia abajo y resulta que Jesús estaba utilizando como un espejo para su voz la misma superficie tranquila del mar para que se magnificara y llegara a la parte alta de la colina que estaba enfrente de él. Eso podía ser uno, que la gente en un entorno redondeado prácticamente estuviera sobre un anfiteatro ficticio, un anfiteatro de manera natural. Así es. Fíjense, ese es un punto interesante, ¿verdad? La voz, el sonido, viaja con lo que hay en básicamente en su ambiente. Si es aire, viaja con el aire. Pero si hay ciertos elementos en el mismo ambiente, estos elementos pueden servir para rebotar el sonido o para captarlo. Por ejemplo, si nosotros habláramos normalmente y queremos hablarle a una persona que está atrás de 5 personas, es difícil que esa persona escuche con claridad nuestra voz. Porque las personas que están adelante, ¿qué pasa con ellas? Y nuestra voz, ¿qué sucede ahí? Daniel, por favor. Pues se obstruye la frecuencia. Jesús sabía física y pues las ondas de sonido no son como no son ondas no son partículas, son ondas y se difuminan. Entonces él al alejarse, esa frecuencia, esas vibraciones se sincronizaban con las pequeñas olas que hacía esa orilla del lago, de manera que no había una tal reverberación, un choque de frecuencia, sino era una sola y iba dirigida a un público enorme. Nos podemos imaginar que en el Salón de Asamblea Heraldo caben quizás 1,400 personas, hasta donde llegué el último cálculo que recuerdo. Era un auditorio, pues el máximo auditorio del que se habla, el número exacto es 5,000, aparte de mujeres y niños. Entonces, un auditorio grande que conoce los lugares donde le gustaba hablar a Jesús, y Jesús se sincronizaba, utilizaba la física a su favor, aparte de su potente voz que todos imaginamos. Así es, ¿verdad? Muy bien. De hecho, miren, les voy a leer un poquito, ¿verdad?, de ese detalle de la atalaya de 1988. Habla acerca de un libro que habla acerca de ciertos, tanto historiadores, ¿verdad?, como ingenieros en el área de sonido, que fueron a hacer pruebas a ese lugar, que supuestamente donde Jesucristo pudo haber dado esta conferencia. Bueno, se menciona, dice acerca del terreno, que va subiendo en un ángulo no muy pronunciado desde el mar de Galilea hasta una carretera moderna a una distancia mayor que la de un campo de fútbol. Ahora menciona aquí que Chrysler entró en la ensenada y se plantó sobre una piedra grande allí, es decir, frente a la orilla del mar, ¿verdad?, estando en la parte adentro del mar. Cuando él se paró ahí, lo que él hizo fue que entonces él infló globos del mismo tamaño para producir un sonido uniforme y los reventó a intervalos de tiempos medidos. Miles, ¿verdad?, otro científico que estaba con él, un ingeniero de sonido, valiéndose de un medidor electrónico de volumen, fue tomando nota de los niveles en decibelios mientras subía hacia la carretera.
Chrysler entonces vino a la playa y repitió el proceso allí. ¿Qué resultados tuvo la prueba? La intensidad del sonido fue mayor desde la roca en la ensenada que desde la orilla. Un dato interesante es que mientras Chrysler se hallaba en la ensenada, es decir, adentro del mar, por así decirlo, allá en la carretera, más arriba de él, varios automóviles ocupados por turistas se detuvieron. Él pudo oír claramente que alguien preguntó, ¿qué está haciendo ese hombre allí? Otro respondió, no sé, está parado allí con unos globos rojos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es cierto? Cómo Jesucristo se valió de los medios naturales. ¿Qué podemos aprender o qué lecciones podemos aprender de esto? Porque miren, en el versículo número 9, cuando Jesucristo terminó de hablar de las ilustraciones, ¿nota usted qué expresión utilizó Jesucristo? De aquí de Marcos, capítulo 4, el versículo número 9. Hermana Frida Llanos, por favor. Sí, ahí dice, el que tiene oídos para escuchar, escuche. Exacto. Entonces, el hecho de que Jesucristo se pusiera en ese lugar, según también esta misma revista, hace cálculos que esa gran muchedumbre pudo haber estado compuesta de alrededor de 5,000 a 7,000 personas. ¿Y sabe qué? Todas podían escuchar perfectamente lo que Jesús decía. ¿A nosotros qué nos enseña este punto, hermanos? Respecto al hecho de que Jesucristo se haya preocupado por ponerse en un lugar estratégico para hacer que esa gran cantidad de personas escuchara correctamente. ¿Qué le transmite a usted, hermana decano? Sí, la faceta de la predicación pública, hermanos, tiene como objetivo captar a las personas donde haya puntos donde se pueda observar. Quizás estos no sean los más cómodos para nosotros o los que podamos sacar un poquito más de ventaja personal. Sin embargo, no buscamos nuestra propia ventaja, sino la ventaja de las personas. Así es que, pensando en esto, los ancianos que están a cargo de hacer el programa han tomado en cuenta estas necesidades y por lo tanto han ajustado los puntos a donde se cree que es más conveniente. Así es que a nosotros como publicadores nos queda respetar y seguir el arreglo. Muy bien, fíjense, esa es una muy buena aplicación. Nosotros nos adaptamos. ¿Qué más podemos extraer de estas lecciones? Cuando predicamos de casa en casa, según las sugerencias del libro Beneficios en la sección de volumen adecuado y modulación, ¿qué se esperaría que hiciéramos? Hermano Limón. Sí, ahí de hecho la página 107 del libro Benefíciese habla de eso, porque es importante que nosotros hablemos con un buen volumen. Dice ahí una parte que si las personas a quienes nos dirigimos no oyen bien, se pierde la concentración y no captan con claridad lo que se dice. Entonces el mensaje que llevamos es muy importante y sería una lástima que por no modular bien nuestra voz o no darle un buen volumen, la gente no entienda ni capte lo que le queremos enseñar. Por eso ahí vemos el interés que tenía Jesús de que la gente escuchara. Ya ellos iban a decidir, pero podemos imitarlo de esa manera. Así es, excelente. Hermana Irene, por favor. Sí, también nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía poco tiempo en su ministerio para predicar, entonces abarcaba a la mayor parte de gente que fuera posible. De alguna manera nosotros en este tiempo pues también sabemos que tenemos poco tiempo para abarcar a las personas y dar un mensaje correcto, exacto, con buen volumen, con interés hacia las personas. Exactamente, ¿verdad? Muy bien, es un buen sentido de urgencia. Hermano Víctor Figueroa. Este fin de semana salí con unos hermanos muy jóvenes y pequeñitos y me sorprendió eso. La capacidad de que aún con el carácter que parecía con timidez, hicieron una publicación de manera adecuada, con volumen adecuado, con el tono adecuado y tiempos. Jehová está dando eso. Nuestros niños parece que pierden la timidez y se ponen a hablar con una entonación y una fluidez que me sorprende. Exacto, ¿verdad? Imagínense qué bonito, ¿no es cierto? Hermana de Velázquez, por favor.
Sí, como mencionábamos hace poquito en la reunión, pues también estamos hablando del Internet, por ejemplo, puede llegar a muchísimas personas, incluso puede recibir el mensaje, pueden ver los videos. También debemos utilizar las tarjetas de contacto, quizás si ya lo usamos, pues usarla con más frecuencia para que las personas ellas mismas tengan acceso y se acerquen. Así es, ¿verdad? Muy bien. ¿Notan cuántas lecciones podemos extraer de solo este hecho de que Jesucristo se haya apartado de la orilla para aprovecharse de las circunstancias? Nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso cuando vayamos a predicar no debemos retraernos. Tenemos que hablar con convicción. Tenemos que aprovechar los medios a nuestro alrededor. Y mire, ya dejando un poquito a un lado la parte técnica, ahora viene la parte de la enseñanza. Así como nos paramos y queremos hablar con determinación, Jesucristo también se valió de los recursos que él tenía para enseñar cosas eficaces. Ahora, ¿nota cómo fue un excelente maestro a la hora de usar comparaciones o ilustraciones? Ahora vamos a pasar a esa parte. Hermano Leonardo Llanos, por favor. Sí, vemos ya su manera magistral de enseñar, ¿verdad? Utilizando los medios que están a su alcance alrededor para poder llegar al oído de toda la gente que estaba ahí intentando escuchar. Entonces, él empieza a utilizar ilustraciones, empieza a usar cosas cotidianas que la gente ubica, conoce, para que se le haga más fácil entender un poquito de lo que él está transmitiendo. Entonces, como un excelente maestro, usa todos estos recursos para que las personas presten atención. Ya veremos más adelante cuál fue el efecto. Así es. Pero en la parte técnica de estas ilustraciones notamos cómo aquí estos párrafos las explican de una manera muy sencilla, ¿verdad? La intención con la que fueron hechas. Hermano Cruz, por favor. Las parábolas que mencionó no fueron muy rebuscadas, no dijo mucho detalle, sino se concentró en algunos puntos y los comparó con cuál. De la misma manera, nosotros cuando demos ilustraciones, ejemplos, no pongamos muchos detalles, sino concentrarnos al punto que queremos recalcar para que se les grabe en la mente a las personas. Ahora, ¿cree usted que sea fácil este trabajo de poner ilustraciones o comparaciones? ¿Qué opina? Hermano Samuel Rojas, por favor. No, no es nada sencillo, sin embargo Jesús nos dejó varias que pueden resultar prácticas y algo que aprendemos de estos párrafos es que él ocupó ilustraciones que les iban a ser sencillas de entender, pues se dedicaban muchos de ellos a esas labores y les iba a llegar fácil al corazón y se les haya prácticas a la hora de aplicarlas. Así es. Y fíjense, no solamente es el hecho de que Jesucristo nos haya dejado ilustraciones, si analizamos la composición de estas, nosotros podemos usar las propias. Mire, por ejemplo, centre su atención en las ilustraciones que ya mencionamos. Piense en el hecho de la primera, ¿verdad? Cuando Jesucristo habla acerca de las semillas, ¿a qué situaciones se refiere de lo que sucede en el camino? Hermana de Robles, por favor. Pues que se cae la semilla en el camino y no es cubierta por la tierra, llegan las aves y se la comen. Está expuesta a que se pierda. Así es. En ese momento, cuando las personas, esa multitud que estaba ahí escuchando eso, pues ellos de inmediato ya tenían en su mente puntos principales. Primero, ¿cuál era el punto de la ilustración? Hermana Pilar. La semilla. Muy bien. Y ahora vienen los escenarios. Ya se me comentó los pajaritos, ¿verdad? Caen en el camino. Ahora, fíjense que es interesante porque hasta cuando Jesucristo habla de los espinos, resulta que ese lugar en el que ellos estaban, pues ¿qué creen que tenía a su alrededor? ¿Qué se imagina? Hermana de Bolaños. Exactamente, hay espinos y por eso la gente lo puede visualizar en su mente y puede imaginarse lo que le está ilustrando Jesucristo. Exacto, ¿notamos? Pero Jesucristo tenía una idea muy particular del uso de cada una de estas cuestiones, no nada más las habló al azar. Ahora, cuando habló después, más adelante, ¿verdad?, acerca del grano de mostaza, ¿cuál era la comparación que él quería realizar? Porque pudo bien haber usado cualquier semilla, pero ¿por qué era particular el grano de mostaza? ¿Qué quería ejemplificar? Hermana Alma, por favor, Bolaños.
que de algo muy pequeñito como el grano de mostaza sale un enorme árbol que hasta los pájaros van y se refugian en él. Así es el reino de Jehová. Exacto, ¿notamos? Esa comparación de nuevo, semillita y luego, ¿verdad? Lo aterriza a un punto muy fácil de entender. ¿Qué hay en el caso de la levadura? ¿A qué se refiere la levadura? ¿Cuál es la idea que Jesucristo quiere transmitir con la levadura? ¿Notamos? Hermana de Trejo, por favor. Sí, hermano, también la expansión, porque dice que pone la levadura y hace fermentar la masa, hace que crezca. Exacto, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo es el proceso? ¿Verdad? Hermana de Rojas. Pues es muy lento y no se ve luego a la vista, sino que es con el tiempo. Efectivamente. ¿Notamos ya como Jesucristo ya tenía todo en mente? Él ya sabía los detalles de esa ilustración. En los próximos estudios, cuando analicemos lo que significaban estas, vamos a entender cosas muy importantes. Pero notamos la habilidad que tenía Jesucristo. Cuando habló acerca de cuando el otro hombre fue, ¿cuál era el propósito cuando el sembrador dice que él ya dejó su campo sembrado y llega otro hombre? ¿Cuál era el propósito de esa ilustración? ¿Qué era lo que él quería enseñar? Hermano Figueroa. Víctor, por favor. Muchas personas que estaban presentes habían sido víctimas de quizás los engaños de los fariseos. Sin embargo, con esta ilustración estaba demostrando que arriba de estas personas había una fuerza espiritual inicua, un malvado enemigo de Dios que había causado grandes problemas a la humanidad. Así es, ¿verdad? Excelente. ¿Notamos cómo es que con cosas bien sencillas Jesucristo pudo enseñar verdades importantes? Hermana Frida Llanos, por favor. Así es que las ilustraciones o parábolas constituyen un método de gran eficacia porque vimos que captan la atención de las personas, avivan la facultad de pensar, afectan sus emociones y ayudan a recordar. Así es, excelente, ¿verdad? Ese es un buen punto. De hecho, el libro Benefíciese precisamente trae 3 lecciones dedicadas a eso. Usar ilustraciones de manera eficaz. También ilustraciones, ¿verdad?, que sean bien pensadas, ¿verdad? Nos ayuda a ver cómo podemos usarlas de manera específica, ¿verdad?, basadas en situaciones cotidianas. Y hasta habla de otra lección, ¿verdad?, que también nos permite ayudar o nos da la idea de cómo nosotros podemos ser mejores, ¿verdad?, respecto al uso de los medios visuales también. Hermana de Velázquez. Sí, hermano, y si no somos buenos para dar ilustraciones, entonces podemos ir al índice de nuestras publicaciones o aquí mismo en internet podemos encontrar la página y ahí podemos encontrar, solo poniendo la palabra ilustraciones, muchísimas para diferentes cosas. Entonces, si no somos buenos imaginando, pues podemos buscar en nuestras aplicaciones. Así es, y no se desanime. ¿Qué 2 cosas necesitaremos para ser un buen maestro? Primero, ¿qué tenemos que pedir? Y segundo, ¿qué cree que tengamos que hacer? Hermana Lorena. Sí, tenemos primeramente que hacer oración para pedirle Espíritu Santo y guía a Jehová. Y también debemos de dedicar tiempo para estudiar lo que Jesús enseñó, investigar sobre las preguntas, las dudas que nos surjan para que así podamos hacer ilustraciones eficaces. Excelente. Por eso, hermanos, así como Jesús, nosotros imitemos su ejemplo y seamos buenos maestros. Hermano Villaseñor, queremos agradecerle esta conducción, esta manera de explicarlo. Ahora, pues sin duda tenemos muchas cosas en las cuales que meditar. De esta manera hemos concluido nuestra reunión, pero ¿qué le ha parecido? Vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Por ejemplo, en Tesoros de la Biblia, nuestro hermano Samuel Trejo nos dejó 2 preguntas muy interesantes en las cuales podemos meditar. ¿Recuerda cuáles son? ¿Cómo puede usted mostrar interés sincero en las personas de su territorio que son de otros países? Y en este caso, los hermanos de su congregación que son de otros países, sin duda podemos poner en práctica lo que vimos que sucedió en el Pentecostés del año 33. Por otro lado, también se nos dieron sugerencias de qué es lo que tenemos que hacer cuando sale una persona que habla otro idioma. Ahí vimos cómo hay un orden
en el cual la organización de Jehová siempre tiene todo ordenado y queremos nosotros entonces ahora seguir ese mismo orden. También hemos visto cómo en este estudio bíblico de la congregación podemos aprender mucho acerca de la manera de enseñar de Jesucristo. Así es de que les invitamos a todos a poner en práctica estas sugerencias. El día de mañana pues saldremos a predicar, así es de que podemos prestar atención y ponerlas en práctica de inmediato. Sin duda verán los buenos resultados. Así es de que con esto hemos concluido, pero ¿qué tendremos la próxima semana? ¿Qué veremos? Aquí un adelanto de lo que vamos a ver. En Tesoros de la Biblia se responderán dos preguntas. 1. ¿Cómo llegaron los apóstoles a ser maestros? 2. ¿Qué los ayudó a hablar con valor y convicción? Esas dos preguntas son muy interesantes porque de ahí vamos a aprender nosotros también cómo podemos ser buenos maestros. Así es de que no se pierda esta reunión. Por otro lado, hay otra pregunta pendiente que vamos a analizar. Esta tiene que ver con las de perlas escondidas. ¿En qué sentido es Jesús la cabeza del ángulo? Vamos a analizar esa pregunta y en nuestra vida cristiana veremos cómo la predicación pública no es algo nuevo, porque ya desde el siglo I se llevaba a cabo. Así es de que también nosotros podemos ayudar a muchas personas a progresar mediante la predicación pública. Y ahí se nos estarán dando recomendaciones y sugerencias de qué es lo que podemos hacer. Así es de que les invitamos a hacer los planes necesarios y no perderse esta próxima reunión. Bueno, pues ahora vamos a concluir cantando una canción a Jehová. Esta tiene como tema, Sembremos semillas del reino. Y la puede encontrar en el número 68. Vamos a invitar a nuestro hermano Fran.